Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a estar en Pi clases porque hoy es miércoles. Todos los lunes, miércoles y viernes vamos a tener Pi clases online y vamos a tener profesores y profesoras que son súper capísimos, que hablan súper divertido con las materias más complicadas y así nosotros vamos a poder entender y hablar sobre lo que necesitamos en la escuela de una forma muy facilita. Hoy día nos ha tocado hablar sobre química, sobre macronutrientes. Es por eso que hoy día vamos a estar así un poco minucioso hablando entre muchas cosas que son parte de la alimentación y nosotros quizá tal vez no tenemos conocimiento y no entendemos que la química se fusiona mucho con la alimentación y todo el tiempo estamos también aprendiendo de química sin saber específicamente qué es química. Y a veces muchos de nosotros decimos que no nos gusta la química y nos peleamos con esta materia sin tener el conocimiento total, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar con Daniela Luna. Ella es súper capísima en este tema, nos va a explicar facilito varias cosas. Si tienen dudas, chicos, ya saben, escríbanlo en los comentarios, la profe está aquí para eso, para ayudarnos y que nosotros podamos tener estas charlas más fáciles, más dinámicas, ahora que no tenemos al profe al lado y que tal vez el profe no nos puede dar la clase así como nosotros quisiéramos, pero las ayudas siempre están ahí para que ustedes puedan tener todo a su disposición. Vamos a ir saludando a Bebe Black. Dice, hola Pica, hola bebé, ¿cómo estás? También está Alejandro Limachi, está Vicky Aparicio. Se están conectando, ya somos 51. Vamos a empezar a las 6 de la tarde en punto la clase, pero déjenme presentarles a Daniela. Ella ya está acá con nosotros, así que vamos a conocer a Daniela. Hola, Katy, hola, Pica. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Qué linda tarde para tomar una clase de química. Exactamente. Les voy a hablar de cosas bien interesantes, bastante aplicadas a la vida, que es lo que más me interesa, ¿no? Que vean cómo se usa la química en lo que hacemos a diario, que básicamente es comer. Así que, bueno, espero que les sea bastante útil y nada, eso. Dani, una consultita antes de empezar a invitar, porque tenemos que invitar a estudiantes para que se conecten con nosotros. Entonces, quería saber, para más o menos estudiantes, ¿de cuántos años será esta clasecita? Bien, esto básicamente está orientado a química orgánica, que es sexto de secundaria, ¿sí? Entiendo que hay programas que no incluyen necesariamente el contenido de macronutrientes como tal, sino ven como biomoléculas, digamos, en biología, y lo ven probablemente un poquito antes, ¿sí? Pero me voy a hablar, digamos, de algunas cositas que se ven en sexto, entonces creo que es bueno dirigirlo a este grupo de estudiantes y obviamente también a quienes estén en primer, segundo año de universidad viendo todo lo que es química orgánica, igual les sirve bastante bien. Entonces estaríamos hablando más o menos de 16, 17. Sí, de 17 yo diría a unos 20, digamos, máximo. Ok, Sí. súper. Bueno, chicos, Daniela está dispuesta a tener 4 estudiantes el día de hoy porque en esta plataforma nos deja invitar a 4 chicos, chicas, quienes quieran participar. Entonces, solamente ustedes lo que tienen que hacer es comentar, o digo, más bien, mejor, mucho mejor. Manden un mensajito al inbox de Pica. La Gaby y la Eli nos van a estar ayudando compartiendo el link que nosotros ya tenemos de esta aplicación y ustedes van a poder ingresar a la clase. Obviamente tomen precaución, siempre estar en un lugar donde no haya mucha bulla, que más bien estén en silencio para que podamos tomar en calma la clase y podamos entender y aprender todo lo que Daniela hoy día ha preparado para nosotros. A ver, vamos a ir leyendo algunos comentarios mientras la gente también se va conectando. Ya somos 92, así que vamos a ser más de 4 estudiantes. Está Fabi,
Fali Luli, que dice hola. Después, a ver quién está. Danitza Rosario Calle, que manda saludos. Muchas gracias. Eh, ¿Quieres saber otra vez de qué va a ser la clase? Lo estaba anunciando a un inicio, pero creo que no estaban todos conectados. Hoy ya vamos a tener macronutrientes. ¿Dani? Macronutrientes desde el punto de vista químico, ¿sí? Para entender un poquito la estructura de estos componentes y más que nada ver dónde están presentes. Súper. Ese es el tema de la clase de hoy. Tomen en cuenta que no todos los días que damos clases, que son lunes, miércoles y viernes, vamos a dar la misma clase. O sea, no va a ser solo mate o química, sino vamos a ir alternando para que esto sea también divertido. Así que hoy día tenemos química y la próxima tendremos tal vez lenguaje, no lo sé. Todavía es una sorpresa. Vicky Aparicio nos dice, química orgánica. Sí, exactamente. Esa clase va a ser hoy con Dani. A ver quiénes se van a conectar a la clase, quiénes nos van a acompañar hoy día. ¿Quiénes son los valientes? Porque a veces da miedo con la química. Sí, justamente ese era mi propósito, ¿no? O sea, mostrarles que la química no es pues tan difícil y que más bien está presente en muchas de las cosas que hacemos a diario, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que vean que es un poquito más amigable de lo que mucha gente cree. Sí. Dani, ¿nos puedes contar un poco acerca de qué haces tú, qué has estudiado, en qué te has especializado para que los chicos también conozcan un poquito de la profe? Claro que sí. Bueno, yo soy química farmacéutica, he estudiado en la UMSA, he salido el 2016 y dentro de mi campo profesional de acción, inicialmente he estado en el campo de los medicamentos. He hecho mi pasantía en Vago, en el área de control de calidad, que básicamente se basa en análisis químico de medicamentos. Más adelante he trabajado como supervisora del área de sólidos de un laboratorio farmacéutico y se me dio la oportunidad de dar clases en el colegio donde yo salí. Soy profe de química en el Montessori hace ya este es mi cuarto año. La verdad es que amo dar clases, pero también me dedico a la otra área de ejercicio profesional de mi carrera, que es la regulación de productos. Trabajo como regente farmacéutica también en una importadora de medicamentos. Por lo tanto, he visto un poquito más o menos de cada área, ¿no? Pero la verdad es que la docencia me ha atrapado, he descubierto mi vocación ahí y es lo que me gusta hacer, disfruto realmente enseñar y transmitir conocimiento. Súper, ¿no? Pues entonces tienes todo el background para podernos enseñar estos trucos que tal vez a veces los profes no les da tiempo de enseñarnos porque ellos en un aula de 50 estudiantes, 30 estudiantes, tal vez no es tan fácil, pero ahora lo vamos a intentar para que los chicos también puedan aprender ciertas cosas, como el día lunes en la clase de matemáticas. Recién después de tantos años, eh, la mica nos ha logrado hacer entender que siempre va a estar por encima de todo el por, o sea, las multiplicaciones son primero. Entonces, Exacto. esto ha movido así el universo. Exactamente, ¿no? Y es, como decías, muchas veces no hay el espacio y el tiempo para lograr ver todo esto que, pucha, tiene mucha más aplicabilidad a la vida de lo que pensábamos, ¿no? O sea, a veces hay que cumplir y, pucha, uno se olvida de cosas que, pucha, pueden ser mucho más interesantes, ¿no? Para los chicos. Exactamente, sí, y hoy día que vamos a hablar sobre todo esto de los macronutrientes que están en nuestra nutrición, en nuestros alimentos, en nuestro plato, en el plato que todos los días comemos. Entonces es Exacto. súper importante ahora incluso porque todos tenemos que estar súper bien alimentados, tenemos que tener las defensas súper altas, entonces esto nos viene así como anillo al dedo.
Exactamente. Justamente ese es un punto bien importante, ¿no? El tener un sistema inmunológico bastante fuerte. Y porque a mí me gusta mucho el área de la cocina y la comida en general. Amo cocinar, entonces también por ese lado me parece bastante interesante este tema, ¿no? Entender que más allá de que mi carrera se dedica mucho a los fármacos y demás, el alimento es tu medicina, ¿no? Entonces, si tú comes bien, es mucho más probable que no necesites consumir ningún otro tipo de sustancia adicional a tu cuerpo. Si comes balanceado, si comes lo que la tierra nos da, ¿no es cierto? Es mucho más fácil mantener un estado de salud óptimo. Súper. Bueno, vamos a ir comenzando la clase porque creo que a las personas que se les ha enviado el link, que han pedido el link, todavía no se pueden conectar, pero me imagino que van a estar siguiendo la transmisión mientras intentan la conexión. Sabemos que ahorita el internet está un poco loco. Sí, un poquito. Vamos comenzando, Dani, para que Ok. podamos cubrir la media hora que tenemos. Entonces, tú tienes ahora la batuta. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Katy. Bien, antes de hablar de macronutrientes como tal, es importante entender, ¿ya? ¿Qué son los nutrientes antes, ¿ya? Entonces, antes de hablar de macronutrientes, vamos a hablar de los nutrientes. ¿Qué van a ser los nutrientes? Son sustancias químicas, ¿ya? Que presentes en los alimentos que nos nutren, valga la redundancia, ¿sí? Que cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces, empezar por esto de que son sustancias químicas, ¿no es cierto? Ya le da bastante énfasis a lo que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con la química. Ahora bien, los nutrientes en general se dividen en macro y en micronutrientes, ¿ya? Los micronutrientes se consideran las vitaminas y los minerales. Bien, estos se llaman micronutrientes porque se los necesita en pequeñas cantidades, micro, chiquito, ¿no es cierto? Entonces, con consumir una pequeña cantidad ya estaríamos consolidando las necesidades de nuestro cuerpo. Dentro de las vitaminas vamos a tener una clasificación que son las hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua, y vamos a tener las vitaminas en realidad de carácter más graso, que se denominan liposolubles. ¿Ya? Hidrosolubles se disuelven en agua, liposolubles se disuelven en grasas, más que nada, ¿sí? Y dentro de los minerales vamos a tener 3 tipos de clasificaciones. Vamos a hablar de los macroelementos, ¿ya? Vamos a hablar de los oligoelementos y vamos a hablar además de los electrolitos. Ahora aquí ya vamos a ver algo más relacionado con lo que es la tabla periódica, por ejemplo, ¿sí? Estos minerales son los elementos químicos que están en la tabla, así de simple y sencillo, y muchas veces no les prestamos la atención que deberíamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dentro de los macroelementos va a estar, por ejemplo, el calcio, el fósforo, ¿sí? Que todos estos tenemos que consumirlos para cumplir las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Los oligoelementos son aquellos que se necesitan en pequeña cantidad, pero que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entre estos, por ejemplo, está el hierro, ¿sí? El hierro está presente en la sangre, ¿no? Entonces, muchas veces vemos el tema de la anemia. ¿Qué es la anemia? La deficiencia de hierro. Entonces, es un oligoelemento porque es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y finalmente tenemos los electrolitos, que ahí está, por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿sí? Vamos a ver, que son dentro de todos los más importantes, el sodio y el potasio. Por eso dicen cuando se hace ejercicio hay que reponer electrolitos, porque con el sudor nosotros tendemos a eliminar estos electrolitos, ¿sí? Bien, eso, micronutrientes a grandes rasgos. Entonces, ahora ya nos vamos a meter más en lo que son los macronutrientes, ¿sí? En los macronutrientes tenemos, hasta ahora, digamos, se conocen 3 clasificaciones de macronutrientes. Vamos a tener los carbohidratos,
vamos a tener las proteínas y vamos a tener las grasas o lípidos. Bien, ahora dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la química, no? Bueno, ahora vamos a ir explicando poco a poco la estructura de cada uno de estos, ¿sí? Para empezar, es importante entender dónde están presentes los carbohidratos, para qué sirven y demás, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más importante. Los carbohidratos van a estar presentes en plantas, ¿no es cierto? Están presentes en general en todos los seres vivos, ¿sí? Pero van a estar presentes en mayor cantidad en las plantas. El arroz proviene de una planta, ¿no es cierto? El arroz es un carbohidrato de tipo simple, así se lo conoce. El maíz, ¿ya? También es un carbohidrato de tipo complejo. Otro carbohidrato ya no tan saludable es el azúcar. El azúcar es un disacárido, que eso vamos a explicarlo ahora, ¿sí? Entonces, los carbohidratos fundamentalmente cumplen función de tipo energética, es decir, proveen energía a nuestro cuerpo. Ahora bien, hablando químicamente, estas van a ser las estructuras de los carbohidratos, ¿sí? Son cadenas de carbono, básicamente, ¿sí? Son cada unión de un vértice, ahí representa un carbono, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Varían en cuanto al número de carbonos, ¿sí? Entonces, aquí yo les estoy mostrando la glucosa, ¿ya? La glucosa puede escribirse así de forma lineal o de forma de anillo, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los carbohidratos fundamentalmente? Que tienen un grupo carbonilo, así se llama el grupo carbonilo, ¿sí? Ahora les muestro. Tengo mis hojitas de estructuras de cada uno. Bien, inicialmente, esto ya lo deben conocer unos cuantos de los chicos, son los grupos funcionales, ¿sí? Este se denomina cetona. ¿Cuál es la característica? Que tiene un grupo carbonilo, que es el que tiene el oxígeno al medio, en medio de dos cadenas de carbono. R va a ser cualquier cadena de carbono, ¿sí? Y vamos a tener a los aldehídos. En este caso, el grupo carbonilo se encuentra al principio. En este caso, se encuentra al medio, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a diferenciar entre cetonas y aldehídos. Ahora bien, los azúcares, los carbohidratos, son aldosas y cetosas. ¿Qué cambia en los carbohidratos? La presencia de grupos oxidrilo, OH, ¿sí? Entonces, esta es una aldosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo está al principio, ¿sí? Y esta es una cetosa. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo está al medio, ¿no es cierto? Pero que también tenemos los grupos oxidrilo. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a estructuras, en cuanto a características estructurales de los aldehídos y cetonas. Ahora bien, como les mostraba, esta era la glucosa. ¿Qué pasa con los carbohidratos? En realidad, ¿qué pasa con los monosacáridos? Que se pueden ciclar, es decir, se puede cerrar. Es una cadena de carbono que se puede cerrar y se pueden unir a cada uno de los extremos a través de este oxígeno. Por eso lo he puesto de diferentes colores, ¿sí? Se cierra esta cadena y ahí se forma el oxígeno, el enlace, perdón. Ahora bien, la glucosa es un ejemplo de un carbohidrato y es un monosacárido, ¿ya? Los carbohidratos se dividen según sus estructuras y pueden ser simples o complejos. Simples van a ser los monosacáridos y complejos van a ser los disacáridos y polisacáridos, ¿ya? Otro de los monosacáridos importantes, por ejemplo, es la fructosa. La fructosa es una cetosa, a diferencia de la glucosa, ¿ya? La glucosa es una aldosa. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo está al principio. En cambio, aquí, el grupo carbonilo está al medio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre aldosas y cetosas, y las podemos ver en la cadena de carbono, ¿sí? Bien, ahora, la fructosa, dime, Katy. Profe,
Perdón, pero Jessica Maldonado se ha logrado conectar, nos está acompañando en la clase. Bienvenida, Jessica. Bienvenida, Jessica. Sí, ¿me Hola, escucha? Jessica. Sí, te escuchamos. Sí, recién me he conectado. Súper. Bienvenida a la clase. La Dani está explicando, pero igual, si tienes alguna duda, la puedes ir haciendo mientras ella va haciendo la explicación. Bueno, está bien. Continuamos. Ok, entonces, esa es la diferencia básica entre la glucosa y la fructosa, ¿sí? Una es aldosa y la otra es cetosa. Esto a partir de la posición del grupo carbonilo, ¿sí? Bien, ahora, todos estos todos estos monosacáridos se pueden unir y pueden ir de dos en dos o pueden ir en cadenas mucho más grandes. Si van de dos en dos, se consideran disacáridos, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar ejemplos de disacáridos bien comunes que nosotros consumimos a diario. Uno de ellos es la sacarosa, ¿sí? La sacarosa, fíjense, es la unión de dos monosacáridos. ¿Qué monosacáridos se unen en la sacarosa? La fructosa y la glucosa, ¿sí? Ahí está. ¿Y cuál es la sacarosa? Dime, Katy. Entonces, en una palabra común y corriente, digamos, una sacarosa que está mezclada de glucosa y de ¿Fructosa? fructosa, es como un jugo de frutas. No, esto es sacarosa. Ya, ok. El azúcar es sacarosa pura, básicamente, ¿sí? Aquí están unidos la glucosa y la fructosa. Y obviamente varias cadenas forman lo que son nuestros granitos de azúcar, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, es un disacárido, ¿por qué? Porque están unidos dos monosacáridos. Se unen a través de este enlace, ¿no es cierto? Ahí se unen ambos. Es decir, en lo que les mostraba aquí, ¿no ve? A partir de este oxidrilo es que se genera la unión con otras moléculas. Otro disacárido bien común es la lactosa, ¿sí? La lactosa es una unión de galactosa y de glucosa, ¿sí? Y este azúcar, ¿dónde está presente? En la leche, ¿sí? Entonces, este es el azúcar de la leche. La leche en realidad es una mezcla bastante grande de sustancias, entre las que están la lactosa, que es el azúcar, tiene caseína, que es una proteína, y tiene bastante cantidad de grasas. Contrario a lo que se cree, es más carbohidrato, proteína y grasa que calcio, ¿no? Mucho tiempo se hablaba de que la leche era súper rica en calcio y en realidad existen otros alimentos que tienen mucho más calcio que la leche, ¿no? Pero este es el principal componente de la leche, la lactosa. Bien, esos son los disacáridos. Ahora, cuando hablamos de polisacáridos, vamos a hablar de almidón, ¿ya? Y de celulosa. La celulosa, ¿dónde va a estar presente? Por ejemplo, en la chala del choclo, ¿no es cierto? Esta estructura es una celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Básicamente, la celulosa va a ser una unión de muchas glucosas, ¿sí? Es una unión de muchas glucosas. Entonces, a veces nos complicamos pensando en de qué estarán hechas, ¿no es cierto?, las cosas, y al final es esto. ¿Y qué es lo que varía, no es cierto?, para que se tengan diferentes colores, estructuras y demás? Los tipos de enlace que se dan entre las glucosas, ¿sí? Porque en realidad tiende a tomar esta forma la glucosa, es la más habitual, ¿sí? Es la más común y la más estable fundamentalmente, que es la estabilidad dentro de los compuestos químicos es, así súper importante, ¿ya? Entonces, la chala de choclo, por ejemplo, está hecha de celulosa. Pero, ¿qué pasa? El choclo en su interior obviamente tiene los granitos. ¿Y qué tienen los granos? Tienen almidón. Lo mismo que el arroz, por ejemplo, ¿sí?
Cuando hablamos de los granitos de arroz, estos tienen almidón en su interior y el almidón es otro tipo de polisacárido, ¿ya? Entonces, entre lo que es el almidón y lo que es la celulosa, lo que varía es cómo se unen los pequeños monosacáridos, ¿sí? Un enlace es beta-glicosídico, que no vamos a profundizar mucho en eso porque es mucho más complejo, y el otro enlace es alfa-glicosídico, ¿ya? El enlace beta-glicosídico es en la celulosa y el alfa-glicosídico es en el almidón. Bien, hasta ahí con sacáridos. Dime, Katy. Tengo preguntas, muchas. Dime. Todas estas células glucosas que están en la cáscara del choclo, o sea, ¿es por eso que la cáscara del choclo también es dulce? Exactamente, ¿sí? O sea, de por sí, ¿cuál es la dulce, digamos, la asociación de glucosa y fructosa que está aquí, ¿sí? Pero en general, si aquí observamos varias glucosas, también tiene un ligero sabor dulce por eso, ¿sí? Muy buena pregunta. Y en cuanto en el tema de la leche, ya que no tiene tanto calcio como debería, entonces si tiene más grasa, ¿esta engorda? Ningún alimento engorda por sí solo, primero que nada. Segundo, bueno, hay que entender que el proceso de obtención de la leche ha cambiado muchísimo en el último tiempo, ¿no? O sea, antes teníamos vaquitas libres o sea, se las ordeñaba y así se tenía leche, ¿no? Hoy en día estas vacas están sometidas a estrés constante, son, o sea, inseminadas todo el tiempo y evidentemente baja la calidad de la leche. Muchos decían en algún punto que la leche ahora es más agua que otra cosa. Y evidentemente no es tan así, pero sí es un tema para tocar con pinzas a nivel nutrición y obviamente ético, que es mucho más complejo eso, pero la leche es realmente una mezcla de demasiados componentes. Okay. ¿Sí? Y más que más que la grasa que te pueda llegar o sea, está muy asociada la grasa con engordar. Y en realidad muchas veces el problema es el exceso de carbohidratos. Ese suele ser el problema fundamental en cuanto al sobrepeso, el excesivo consumo de carbohidratos. Ok. ¿Y cómo se transforman estas fórmulas cuando obviamente la leche tiene una figura y luego se transforma a ser queso, digamos, o lo transformamos a otro elemento como yogur, digamos? Bien, es una buena pregunta que tiene que ver con el siguiente macronutriente. En realidad, el proceso bueno, por una ley, la ley química que rige absolutamente cualquier proceso, considero que es la ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? El queso sigue teniendo lactosa, sigue teniendo grasa, sigue teniendo proteína, nada más que están como que acomodados de una diferente manera, ¿sí? Entonces, sigue teniendo básicamente los mismos componentes. Lo que se hace es darles una nueva estructura. Ok. Entonces, son los mismos componentes, solamente que transformados y en algunos casos saborizados, ¿no? Exactamente, se le añade muchas veces otra cosa. Para hacer el queso, ¿no es cierto? Se utiliza un cuajo que llega a generar otro tipo de reacciones químicas. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, hasta ahí estaríamos con los carbohidratos, ¿sí? Entendiendo una vez más que estos son cadenas de carbono, ¿no es cierto? Que tienen oxígeno, hidrógeno y carbono, básicamente. Esos son los componentes básicos de los carbohidratos, ¿sí? Por eso también se llaman carbohidratos, ¿no es cierto? Porque tienen carbono. En un inicio se consideraba que eran hidratos de carbono. ¿En qué sentido? Por la estructura química. Ya se consideraba que era C6H2O6. Espero que se note un poquito. Si no, voy a acercarlo. Ahí está. Entonces, a esta parte se la consideraba el hidrato, ¿ya? Y de carbono. Entonces, por eso llevaba ese nombre inicial que ya se le quedó, porque luego se fue analizando que no era exactamente la estructura de todos los carbohidratos así. ¿Sí? Ok, entonces, habiendo hablado de carbohidratos, resumiendo,
monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿no es cierto? De acuerdo a cuántos estén unidos. Ok. ¿Súper? Bien, pasamos a las proteínas. En muchas ocasiones la proteína es parte estructural fundamental de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestros músculos, nuestra piel, el cabello, todo está compuesto básicamente por proteínas. Y también las proteínas también van a ser enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias que favorecen que se lleven a cabo ciertas reacciones, ¿ya? Y también las proteínas son hormonas en algunos casos. ¿Y qué son las hormonas? Son mensajeros químicos, ¿sí? Que al ir a unirse a una célula, permiten que ésta cumpla una determinada función, ¿sí? Ahora bien, las proteínas tienen como base estructural a los aminoácidos. Enseguida les muestro un aminoácido. Bien, este es un aminoácido, ¿sí? ¿Por qué se llama aminoácido? Bueno, esta es la alanina. Ojo, estoy mostrándoles un aminoácido así al azar. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino, ¿ya? Que es el NH2, que eso ya han debido ir conociendo algunos, y el grupo de ácido carboxílico, ¿sí? Este ácido carboxílico es lo que le da el nombre de ácido, aminoácidos, ¿sí? Entonces, es a raíz de esto y de esto el nombre de estas sustancias. ¿Y qué son los aminoácidos? Van a ser pequeños ladrillitos que van a conformar a las proteínas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenía aquí mi proteína. El huevo es una fuente de proteína. Tiene muchos aminoácidos que forman la clara. Ojo, no todo el huevo es proteína, ¿ya? Para empezar, obviamente la parte externa está más compuesta por minerales. Tiene mucho calcio, la cáscara del huevo. El interior tiene la clara, que esa es la parte de la proteína. La proteína que tiene es la albúmina. Fíjense, muchas proteínas llevan la terminación ina, ¿sí? Entonces, albúmina, de ahí sale. Y obviamente la yema. La yema tiene un poquito más de grasita, pero grasas buenas. Ahorita vamos a pasar ya a las grasas para explicarles un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos? Estos se unen en bloques para formar lo que se llaman las proteínas. Ahora, ojo, vamos a tener un intermedio entre aminoácidos y proteínas que van a ser los péptidos. ¿Ya? Los péptidos van a ser cadenas de hasta 50 de estos. De 50 para adelante ya se consideran proteínas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una característica, por ejemplo, fundamental de los aminoácidos? Es el carácter químico que tiene cada una de estas partes, ¿ya? Esto y esto suele cargarse positiva o negativamente. Entonces, los aminoácidos son sustancias químicamente muy activas, ¿sí? Entonces, tienden a combinarse fácilmente. Y bien, estos aminoácidos van a formar las proteínas que, como decía, tienen muchas funciones a nivel estructural, ¿sí? Tienen funciones de soporte fundamentalmente y muchas veces menospreciamos a lo que es la proteína en cuanto a lo que es nuestra alimentación. La proteína debería ser de lo más importante en nuestro plato, ¿sí? Evidentemente, hay una imagen del plato de Harvard, que ahorita se los muestro, que nos dicen que todo esto debería ser vegetales, esto debería ser proteína y esto debería ser carbohidrato. Entonces, obviamente hay bastantes fuentes de proteína que ahora las vamos a mencionar, pero es bien importante que esta parte esté bien llenita de proteína. ¿Por qué? A ver, nuestros músculos lo que más necesitan es proteína y realmente gran cantidad de nuestro cuerpo, además de agua, es proteína, ¿sí? Entonces es bien importante el consumo de estas sustancias. Pero bien, ¿de dónde vas a...? Dime, Katy. Dos cositas. Uno, no sé si Jessica tienes alguna pregunta. No estoy atendiendo y entiendo.
Cualquier cosa igual dices, quiero preguntar y te vamos a hacer. Ujú. Ya, ya está bien. Súper. Y la segunda es, digamos, con cuántas claras de huevo puedo llenar esa partecita de proteínas? Bien, lo ideal sería, digamos, a ver, un huevo tiene 6 gramos de proteína, ¿ya? Lo ideal es consumir hasta 20, o sea, 30 gramos de proteína, entonces tendrías que comer unos 5 huevos, ¿sí? Por eso es más fácil a veces llenar el espacio, digamos, de la proteína con alimentos que tengan un poquito más de proteína por gramos, o sea, por gramos de esa comida, ¿no? Una pechuga de pollo de 100 gramos tiene aproximadamente 20 gramos de proteína, ¿sí? Hablamos de alimentos de origen vegetal que tienen proteína. Los garbanzos, por ejemplo, son bastante ricos en proteína, tienen 20 gramos igual de proteína por cada 100 gramos. ¿Qué pasa? Que también la otra parte de los garbanzos son carbohidratos, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay que cuidar bastante. Otra fuente de proteínas también son, en realidad, en general, las legumbres, ¿no? Los frijoles son una fuente de proteína no tan amplia como la de los garbanzos, pero son bastante proteicos. La soya es una fuente de proteína. ¿Y qué es lo importante de todos estos alimentos? ¿Sí? Que tienen dentro de su estructura proteica lo que se denominan aminoácidos esenciales, ¿ya? Y este es un tema bien importante a tratar. Existen 20 aminoácidos que son los más comunes en las estructuras de proteínas, ¿ya? Porque obviamente la ciencia avanza y, bueno, se van descubriendo nuevas sustancias cada vez y nunca vamos a tener la garantía de que sean los 20 realmente, ¿no? Pero dentro de estos 20 aminoácidos, solamente nuestro cuerpo puede producir 11, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos aminoácidos, el resto de los 20 aminoácidos, es decir, 9 aminoácidos, tenemos que consumirlos de la comida. Nuestro cuerpo solo puede sintetizar 11 de esos aminoácidos, ¿sí? Y les voy a mostrar, por ejemplo, bien, estos son los aminoácidos que tendríamos que consumir sí o sí, que se los considera esenciales. Triptófano, treonina, metionina, valina, lisina, fenilalanina, leucina, isoleucina e histidina. Por ejemplo, el triptófano es este, ¿sí? Esta es la estructura del triptófano. ¿Y dónde está presente? En el chocolate. Y el triptófano forma parte de la estructura o sea, en realidad, ayuda a sintetizar neurotransmisores de la felicidad. Por ejemplo, ¿no es cierto? La dopamina. ¿Y por qué? Porque tiene un anillo, este anillo que ya lo conocen bastante, que es el benceno, ¿ya? Y obviamente este grupo amino, ¿ya? Este grupo se llama amino y obviamente también este grupo es amino, favorecen que se sintetice a raíz de este compuesto aminoácidos. Entonces, por eso nos hace tan felices comer chocolate. Porque tiene este aminoácido que favorece la síntesis, ¿no? Y entonces es bastante interesante el tema de los aminoácidos, porque, como te digo, muchos sirven para la síntesis de otras sustancias. La histidina, por ejemplo, participa en procesos inflamatorios. No sé si han escuchado antihistamínicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a partir de la histidina se realiza todo un proceso a nivel celular que genera la histamina, ¿ya? Y la histamina es la que genera esa inflamación en una alergia, por ejemplo. Entonces, si nosotros tomamos un antihistamínico, estamos evitando que se genere la histamina, que surge a raíz de la histidina, ¿sí? Entonces, para que vean que la química realmente está en absolutamente todos los procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, dime, Katy.
Dani, hay una persona, Carla Stephanie, que nos está haciendo una consulta. Dice, ¿esos 30 gramos de proteína que se ha mencionado son por día o solo por una comida? No, a ver, el tema de la proteína es bien complejo y eso lo ve un nutricionista, ¿sí? Pero, sin embargo, puedo aportar un poquito a eso gracias a mi nutricionista, que es una genia y si me está viendo, le mando saludos a la Lola. eh, bueno, ella sugiere, ¿no es cierto? Ella muchas veces hemos hablado de este tema. La proteína varía de acuerdo a la actividad física que realice una persona, ¿sí? Entonces, una persona que no realiza ejercicios de fuerza, o sea, pesas, no es un atleta, digamos, ¿no es cierto? Tendría que consumir entre 1.6 ¿ya? A 1.6, 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿ya? Voy a hacer el cálculo para mostrarles más o menos cuánta proteína una persona que pese 50 kilos, por ejemplo, debería consumir 80 gramos de proteína, ¿ya? Al día. Al día. Ok. ¿Ya? Entonces, obviamente, si distribuyes esos 80 gramos en varias comidas, puedes tener un desayuno con 12 gramos, digamos, que sean los huevos, ¿no? Un almuerzo con 30 gramos. Puedes merendar. Obviamente es bastante complicado, si se dan cuenta, llegar a este requerimiento de proteína, sobre todo porque primero comer todo el día ya es bastante complejo, ¿no? Y obviamente encontrar alimentos que tengan ese grado proteico que nos aporte es complicado, ¿no? Entonces, por eso requiere siempre el asesoramiento de un nutricionista para ver de cumplir los requerimientos. Súper. ¿Sí? Entonces, volviendo. Las proteínas, ya en cuanto a su estructura, se clasifican en fibrosas y globulares. Les dibujaría aquí una proteína, pero realmente son bastante complejas. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar que son cadenas de cientos de estos, ¿sí? O sea, son muchos de estos aminoácidos en cadena, más de 50 ya hemos visto, ¿no es cierto? Pero las proteínas más complejas llegan a tener mucho más, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bastante complejo dibujar una proteína como tal. Pero, aclarando este tema de la estructura, pueden ser fibrosas o globulares. Fibrosa, por ejemplo, es el colágeno, ¿sí? El colágeno que está presente, o sea, que nosotros lo tenemos, por ejemplo, en la piel, que está presente en los huesos, también las articulaciones, ¿no es cierto? Que es una sustancia que se pierde bastante con el pasar de los años. Nuestro cuerpo ya no lo produce en la misma cantidad, ¿no es cierto? Y dentro de las proteínas globulares, por ejemplo, están las enzimas, que son las que les mencionaba, ¿no? Las enzimas son sustancias catalizadoras de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere con catalizar? A favorecer una reacción, ¿sí? Entonces, las enzimas favorecen que se lleven a cabo procesos químicos dentro de nuestro cuerpo. La mayoría de las enzimas llevan un nombre que termina siempre en asa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en la saliva la amilasa, y aquí ayuda la saliva a deshacer, ¿no es cierto?, los alimentos que nosotros vamos consumiendo. Obviamente en menor cantidad, ¿por qué? Porque ya en el estómago participa el ácido clorhídrico, ¿no? Pero para que vean, por ejemplo, una función de las enzimas, ¿sí? Entonces, fibrosas, colágeno. Globulares, enzimas, ¿sí? Súper. Hasta ahí estamos con las proteínas, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿dónde van a estar presentes las proteínas? En alimentos de origen animal, como huevos, carne, pollo, pescado, ¿no es cierto? Y en alimentos de origen vegetal van a estar presentes en frijoles, garbanzos, lentejas, en la soya. La soya es muy utilizada para esto. ¿Por qué? Porque se puede sufrir varios procesos y se obtiene, por ejemplo, el tofu, el tempe, ¿sí? El tempe es un fermentado de la soya, ¿no? Y de la soya también sacan lo que es la carne de soya. La soya es bastante proteica, en realidad es un alimento que tiene bastante cantidad de proteína, o sea, es un alimento vegetal que tiene bastante cantidad de proteína versus, por ejemplo, unos frijoles. Obviamente el tema con la soya es mucho más complejo,
¿ya? Porque es un monocultivo hoy en día que lastimosamente se talan árboles y árboles y árboles para tener cultivos de soya, ¿no? Y el problema obviamente es el que se utilice soya transgénica. ¿Qué es la soya transgénica? Soya modificada genéticamente para que aguante el glifosato, que es un herbicida. Es un tema bastante extenso del que podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero prefiero pasar a la parte de las grasas, ¿sí? Bien, las grasas. ¿Qué van a hacer las grasas? Van a ser el siguiente macronutriente, que muchas veces tiene mala fama la grasa, ¿no? Siempre decimos, ay, es que si como frituras voy a engordar, si como tanto aceite, no sé qué, voy a engordar, voy a engordar. Y muchas veces, como les decía antes, ¿no es cierto? El problema no es la grasa, sino el exceso de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa? La grasa tiene igual funciones estructurales muy importantes. ¿Dónde vamos a ver grasa? Una palta, por ejemplo, tiene bastante cantidad de grasa, pero son grasas buenas, ¿sí? El aceite de oliva también es una grasa, pero es una grasa buena. ¿A qué me refiero con grasas buenas y grasas malas, sí? En realidad, este tema está mucho más polemizado hoy en día. ¿Por qué? Porque primero que no le hemos tirado tanta basura a la grasa, ¿no? Toda la grasa, la culpable, la culpable, la culpable, que no nos hemos dado cuenta de la cantidad de funciones que desempeña nuestro cuerpo. La grasa se utiliza, por ejemplo, ¿dónde está presente? En la membrana celular de nuestras células, ¿no? A través de la membrana fosfolipídica. Ahí están presentes ciertos tipos de grasas. Las hormonas, ¿no? Todo lo que son estrógenos, todo lo que es la testosterona y demás, tienen estructuras de tipo graso, ¿sí? Entonces, son tan importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo y les hemos dado tan poca importancia. Se sabe que un 25% de lo que es nuestra alimentación debería contener algo de grasa. Obviamente siempre enfocándonos en lo que son las grasas buenas. No solamente la palta, el aceite y demás, sino también frutos secos, ¿no? Nueces, bueno, el maní, almendras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, las grasas se dividen en varias, es una clasificación muy amplia, ¿ya? Pero tienen estructuras muchísimo más complejas, ¿ya? Por ejemplo, este es un tipo de grasa, que es un triacilglicerol, ¿ya? Esto que está aquí en zigzag, ¿ya? Son cadenas de carbono. Son alrededor de 17 átomos de carbono aquí, 17 aquí y 17 aquí, ¿ya? Entonces, lo que está en rojo se considera glicerol, por eso se llama triacilglicerol. ¿Por qué triacil? Porque son 3, ¿no es cierto? Glicerol por esto, y acil es básicamente por el resto de la cadena. Este es un tipo de lípido, digamos, que conocemos. Otros, por ejemplo, van a ser los que tengan esta estructura esteroidea, ¿ya? A raíz de este conjunto de anillos se sintetizan muchas hormonas, ¿ya? Se sintetizan también muchos medicamentos. Entonces, están realmente presentes en gran parte de nuestra vida, todo este tipo de estructuras. ¿Qué característica tienen en común? Que son insolubles en agua, no se disuelven en agua, ¿sí? ¿Por qué? Por la estructura química que tiene cada uno de estos. Si nos remontamos, digamos, a lo que sería la solubilidad de las sustancias, les voy a mostrar aquí un poquito. La solubilidad va a ser referencia, solubilidad en agua, ¿no? Estamos hablando, va a ser referencia a la solubilidad en esta sustancia. ¿Por qué no son solubles? Porque el agua forma esta estructura, H y OH. Este es un protón y este es un oxidrilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las grasas, al ser tan grandes, no van a poder formar una parte positiva y una parte negativa. Entonces, lo similar no va a poder disolver a lo similar, porque esa es la regla para la solubilidad.
lo similar disuelve a lo similar. Y estas cadenas son muy grandes para abarcar estas moléculas tan chiquititas. Entonces, no van a poder ser disueltas en agua. Y eso lo podemos ver fácilmente cuando cocinamos con aceite, por ejemplo, ¿no? O sea, el aceite es bastante difícil de remover con el agua sola. Tengo que utilizar un detergente, ¿no es cierto?, que va a ayudar a remover esa parte de la grasa. Entonces, bueno, esa sería parte. Obviamente van a estar presentes, como les decía, en fosfolípidos, en la membrana fosfolipídica de nuestras células, ¿no es cierto?, que tienen una estructura, ahora se las dibujo. O sea, tienen esta estructura, pero en toda la célula, ¿no es cierto?, que como que rodean a la célula. Pero, como les digo, son estructuras bastante complejas, ¿sí? O sea, son cadenas de cadenas de cadenas y cadenas y anillos, ¿no es cierto?, que son mucho más difíciles y abarcan un tema mucho más grande en otras materias, digamos, más complejas de lo que sería la química. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos ido viendo, ¿sí? Ya para ir cerrando. Macronutrientes, ¿qué son? Son aquellos nutrientes que necesitamos en gran cantidad, ¿sí? Dentro de los macronutrientes tenemos a los carbohidratos, tenemos a las proteínas y a las grasas. Los carbohidratos tienen como unidad fundamental a los sacáridos, digamos, ¿no? Monosacáridos, disacáridos, etcétera, etcétera. Y polisacáridos, que básicamente son la unión de muchos monosacáridos. Dentro de las proteínas, la unidad fundamental son los aminoácidos, que tienen como característica la presencia de un grupo amino y de un grupo de ácido carboxílico, y por eso se llaman aminoácidos. Y finalmente tenemos a las grasas, que abarcan una gran cantidad de sustancias, ¿sí?, entre las que podemos diferenciar las ceras, las grasas, los aceites, que justamente está el aceite de oliva, por ejemplo, que es una cadena de 14 carbonos, si no estoy mal, que tienen dobles enlaces, ¿sí? Entonces, ahí está presente también como un lípido, ¿no es cierto?, el aceite de oliva. También tenemos al jabón como parte de los lípidos. Y vamos a tener a las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a ser sustancias que cumplan también funciones biológicas dentro de nuestro cuerpo, dentro de las que está, por ejemplo, la inflamación, ¿sí? La inflamación es un proceso fisiológico que involucra un montón de sustancias químicas, como ya les había mencionado, la histidina, también están las prostaglandinas, ¿no? Entonces, son procesos químicos mucho más complejos, ¿no? Pero las prostaglandinas también se encuentran en la clasificación de los lípidos. Entonces, por eso, para que vean en qué cantidad son necesarios en procesos fisiológicos y en general estructurales de nuestro cuerpo, y por qué tenemos que consumir cierta cantidad de grasas también para equilibrar, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune. Creo que eso es lo más importante que podemos decir en cuanto a lo que son carbohidratos, carbohidratos, proteínas y grasas. Súper, Dani, ha sido una clase así súper corta, pero que tenía un montón de cosas que venían de aquí y surgían de este otro lado y nacían y se formaban. Y han hecho así como una imagen enorme en mi mente de muchas cosas, ¿no? Ya sé cómo algunas se componen y todo eso. Y creo que los chicos igual tal vez han visto eso. Vamos a responder una pregunta. Jorge Iván nos dice, si un enlatado tiene proteínas, ¿esas proteínas harán el mismo efecto en el cuerpo? Depende, obviamente. A ver, ¿qué pasa con los enlatados? Que son alimentos que por lo general han sufrido un proceso químico adicional, ¿sí? Pero por lo general, este no involucra a una desnaturalización de la proteína. Cuando hablamos de una desnaturalización es que obviamente va a sufrir un proceso químico que muchas veces inactiva estas proteínas. Sin embargo, los enlatados, por ejemplo, el atún, que es el de los más comunes, ¿no es cierto?, va a seguir teniendo la misma cantidad de proteína. Lo que marca en la etiqueta nutricional, ¿no es cierto?, lo que me marca aquí va a seguir siendo lo mismo. Súper. Si alguien más tiene
alguna pregunta la puedes escribir ahorita. Ya estamos en los últimos minutitos, ya nos vamos a ir despidiendo. Jessica, quisiera saber si tienes alguna pregunta o tienes algún comentario que hacernos. No he entendido muy bien, solamente que en sí tienen que estar balanceados entre los dos, entre los carbohidratos, las grasas y las proteínas, entonces nivelados o algo así. A ver, más que nivelados, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que controlar es, además de cuánto comemos de proteína o de carbohidrato o de grasa, es la calidad de estos carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? No es lo mismo que consumamos una masita comprada en la calle a que comamos una fruta, por ejemplo, y las verduras también son carbohidratos, pero son otro tipo de carbohidratos que entran dentro de una clasificación que es la fibra alimentaria, ¿sí? Entonces, hay que hacer siempre una diferenciación en lo que comemos, ¿no? Para, más que en cuánto comemos como tal, y siempre es bueno, como dice igual mi nutricionista, comer alimentos normales, ¿no? No productos, sino el alimento así en su presentación original. Tengo una consulta. Dime, Katy. O sea, yo entiendo acá en La Paz, yo sé que muchas de las personas, muchas de las mamás y las tías y las abuelitas, les interesa tanto y demasiado que consuman así como en el plato siempre que tengas arroz y que tengas papa y que tengas abundante carne, ¿no? Entonces, el plato en Bolivia se basa en eso, ¿no? En carbohidratos más que nada. ¿Cómo afecta eso al cuerpo? Bien, justamente es bien, muy buena pregunta, bastante interesante. ¿Qué pasa cuando, a ver, nosotros consumimos una determinada cantidad de carbohidratos? Una parte, digamos, se vuelve energía inmediatamente, ¿sí? Es decir, entra a la célula, se realiza un proceso de oxidación y la glucosa, en realidad, se cataboliza el alimento, es decir, se vuelve más chiquitito y luego la glucosa se inserta para hacer en la mitocondria, generar energía en la célula, ¿no ve? ¿Qué pasa cuando hay más? Primero que queda circulando, obviamente, en la sangre y una porción se va a almacenar al hígado como glucógeno, ¿ya? Y una vez que en el hígado también sobrepaso esos niveles de almacenamiento, el resto, ¿ya? A través, obviamente, de otro tipo de reacciones químicas, se tiende a almacenar ya como grasa, ¿sí? Entonces, no es el problema la grasa que consumimos, sino la grasa que se genera a través de reacciones químicas por el exceso de consumo de carbohidratos. Tomen nota, chicos, chicas, eso es importante. Súper importante. Sí, totalmente. Lucía Camerati nos pregunta, ¿qué macronutriente nos sube las defensas? Bien, es un tema bastante complicado el tema de las defensas. No hay tal cual como lo de engordar, digamos, ¿no? No es que un alimento te va a engordar, tampoco ningún alimento como tal, así por sí solo, va a ayudar a subir a las defensas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora está muy de moda, ¿no es cierto? La vitamina C para todo, la vitamina C, y en realidad es un micronutriente, ¿no? La vitamina, pero como tal solita la vitamina C no va a hacer nada en un ambiente que esté enfermo. ¿A qué me refiero? Si yo a mi cuerpo le doy carbohidrato y grasa y le doy muy poquita proteína, muy difícilmente va a estar equilibrado, ¿sí? Entonces, no va a haber nada que yo pueda consumir que haga una diferencia. Ahí entra obviamente un estilo de vida saludable, el hacer ejercicio, el dormir bien, hace mucho el tema del descanso y consumir la cantidad necesaria de macronutrientes, más allá de cuál específicamente me genere unas defensas altas, es tener un consumo equilibrado de los mismos, ¿sí? Consumir mi paltita, mi aceitito, mis frijoles, disminuir, por ejemplo, también el consumo de carne. ¿Por qué? Porque la carne evidentemente es bastante rica en proteína, carne roja estoy hablando, ¿no? Pero está bastante asociada también a procesos inflamatorios.
y sumado obviamente a todo el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, ¿ya? No considero que haya un macronutriente como tal que me ayude a subir mis defensas, sino que es una combinación de hábitos saludables. Ejercicio, dormir bien y alimentarse correctamente. Ok, chicos, vamos entendiendo poco a poco esto también, vamos a ir haciendo digestión con toda la información que tenemos. No es que nos vamos a volver locos y vamos a ir contando si tenemos cuántos gramos de proteína y cuántos gramos de esto y del otro. No, la cuestión es también entender a nuestro cuerpo según qué es lo que necesita, cuánto necesita, porque hasta donde yo entiendo y sé, los antojos también vienen de eso. Exactamente. Tu cuerpo comunica eso. Exactamente. Y obviamente darse un gustito de vez en cuando nunca está de más y nunca está mal tampoco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí estás también favoreciendo que a través de, obviamente, del placer como proceso bioquímico, ¿no? Que se produzcan neurotransmisores de la felicidad, una vez más, por eso he hablado del chocolate. Estás favoreciendo que tu cuerpo tenga un equilibrio, ¿no? Yo considero bien importante este tema del equilibrio. Como decía Jessica, ¿no? Equilibrar, además de los macronutrientes en general, lo que comemos. O sea, si durante, no sé, 2 semanas yo como balanceado, bien, y que si me antojo un helado, no va a estar mal que consuma un helado, ¿no es cierto? Es simplemente, como dices, saber escuchar primero, obviamente, a nuestro cuerpo y hacer un balance entre las cosas buenas, que siempre pesen más. Mucha gente maneja el 80-20, ¿no? 80% alimentación saludable, 20% mis, no sé, permitidos o, no sé, gustitos, qué sé yo, ¿no? Donde uno come lo que le gusta, porque también te hace bien. Sí. Así que recuerden, chicos, comer bien no está de más, comer un antojo no está de más, todo lo que nuestro cuerpo lo recibe, lo agradece. Y es por eso que también agradecemos esta tarde la participación de Jessica. Muchas gracias por haber pasado la clase con nosotros. Ha sido una alegría que te conectes y que puedas estar aquí compartiendo este conocimiento que Dani ha preparado para nosotros. Jessie. Sí, igual de la misma forma, gracias por tu conocimiento en sí. Y claro que a nosotros nos ayuda más sabiendo esto en nuestra alimentación. Súper, Jessica, muchas gracias. Que te vaya muy bien en química y en todo lo que quieras hacer. Está bien, gracias. Nos Chao, vemos. Jessica, muchas gracias. Igualmente. Súper, ya se fue nuestra estudiante, se fue tu estudiante, yo estoy también aprendiendo. Dani, muchas gracias. La clase ha sido bastante corrida, pero ha sido bien, o sea, bien tranquila, fácil, nos has explicado muchas cosas que tal vez en el colegio o en la carrera o incluso nuestros papás a veces nos lo dicen desde sus conocimientos y nosotros no entendemos a veces. Y creo que también está bueno sentarnos, explicarlo, verlo desde las figuras también, que es algo que no siempre lo podemos ver. Y obviamente tienen un montón de terminologías técnicas y tal vez a algunos no nos acabe de como que dejar que nos encajemos en esa gracia de la química, pero obviamente hay muchas otras personas que realmente aman este tipo de materias que son para ellos es un regalo. Sí, exactamente. O sea, es lo que pretendo, ¿no? Quería hacerlo lo más ilustrativo posible, que vean dónde está presente la química, ¿no es cierto? El ver, no sé, pues el grano de arroz y entender que es almidón y que son cadenas de glucosa y carbono y demás, creo que hace la diferencia y permite que entendamos de otra forma, ¿no? Lo que comemos y, como te decía, ver la química en cosas cotidianas. Súper bien. Muchas gracias, Dani. Esta clase ha sido muy linda, muy
¿cómo puedo decirlo? O sea, a mí me ha aclarado un montón de cosas y ahorita voy a ir a ver en el refri que tengo y si encuentro chocolate, me lo voy a comer. Súper, no, gracias a ti, Katy, gracias, Pica, por la oportunidad. Siempre me gusta mucho compartir todo lo que sé, así que, bueno, espero que haya ayudado en algo a las personas que han sintonizado. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos los seguidores que han estado viéndonos en el stream, en el Facebook Live, que han puesto sus comentarios, que han reaccionado a lo que estábamos hablando nosotros. Yo sé que a veces no hay mucha gente que le guste esta materia, pero a los que les ha interesado se han quedado hasta el final y han estado viendo esta transmisión. Muchas gracias. La próxima clase, ojo, es el viernes. Si van a estar atentos a los artecitos que vamos a ir publicando para que se enteren de qué materia vamos a estar tomando el día viernes. Y bueno, les agradezco un montón haber estado aquí. Esta fue una Pi clase. Chao. Chao, Pica, gracias.